Mi nombre es Jorman Leandro Maña Garza, estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Y vamos con el punto 26 del taller, que el punto 26 del taller dice que calcule la resistencia equivalente de la red de las dos figuras y obtenga la corriente en cada resistor. La batería tiene una resistencia interna despreciable. Eso significa que la resistencia pues tiene como diferentes puntos, ¿sí? Hay diferentes resistencias dentro de la resistencia equivalente del circuito en concreto. Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir la resistencia hasta que quede una equivalente. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la resistencia A, ¿sí? Nombramos diferentes resistencias. Tenemos que la resistencia A es igual al paralelo entre estas dos resistencias, quedando una resistencia aquí en el medio. Tenemos que la resistencia B es igual al paralelo entre estas dos resistencias. El paralelo entre estas dos resistencias, la resistencia B quedaría por acá. Sería la resistencia B y aquí quedaría la resistencia A. Estas serían las dos resistencias nuevas que hallamos. Entonces, tenemos que ver que estas dos resistencias están en serie. Al estar estas dos resistencias en serie, debemos saber que pasa la misma corriente. Entonces sumamos todo y pasa la misma corriente, que sería una corriente de 2 amperios que la sacamos por ley de Ohm. Ya al saber que por la resistencia y la resistencia B está pasando la misma corriente, debemos tener en cuenta que ya se puede sacar el voltaje porque tenemos la corriente y la resistencia, donde sacamos el voltaje A de la resistencia A y el voltaje B de la resistencia B. Sacamos el voltaje de acá y el voltaje de acá, donde el voltaje A es igual a 24 voltios y el voltaje B es igual a 36 voltios. Ya teniendo ese voltaje, debemos tener en cuenta que ya al tener este voltaje, esta resistencia de 3 ohmios y esta resistencia de 6 ohmios tienen el mismo voltaje por estar en paralelo. Ya sabiendo el voltaje y el voltaje acá, lo único que hacemos es hallar la corriente, igualmente por ley de Ohm. Aquí hallamos la corriente que es 24 voltios sobre 3 ohmios. Hallamos aquí la corriente que es 24 voltios sobre 6 ohmios. De los 24 voltios del voltaje A y en la resistencia de 12 ohmios, esto ya hay un voltaje diferente que es el voltaje B, que sería el voltaje sobre la resistencia y el voltaje sobre la resistencia, donde nos dan los siguientes valores, también el siguiente valor de corriente. Y los valores de voltaje salen por detalle, porque si sabemos que la resistencia tiene un voltaje de 24 voltios, entonces la resistencia 3 ohmios y la resistencia 6 ohmios tienen el mismo voltaje por estar en paralelo donde tenemos los siguientes valores. Miremos que lo que fue todo el ejercicio salió por mayoritariamente por resolución de circuitos y leyes de los circuitos de serie paralelo. Después tenemos este otro circuito, que este otro circuito ya un poquito más diferente. Entonces aquí tenemos lo que es la parte A, esta sería la parte A y esta sería lo que es la parte B, ¿sí? Hacemos igualmente. Resistencia A es igual a 4 ohmios, que sería el serie de estos dos, y resistencia B, que sería el serie de estas dos resistencias. ¿Sí? Al haber un serie y un serie, nos va a quedar un paralelo, que resolvemos ese paralelo y nos quedan 3 ohmios de la resistencia equivalente. Entonces ahí ya esa resistencia equivalente queda por acá, la resistencia equivalente nos queda por acá y ya al poder calcular esa resistencia equivalente, lo que hacemos es poder calcular la corriente total que pasa por todo el circuito. Ahora, el RA y el RB están en paralelo, por lo tanto tienen el mismo valor de voltaje. Entonces, tenemos en cuenta que cuando tenemos todo este circuito, cuando lo ponemos en términos de RA y RB, nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí una resistencia y aquí otra resistencia. Y aquí va a haber una fuente de voltaje. Al aquí haber una fuente de voltaje, debemos tener en cuenta que por ley de las resistencias, el voltaje de acá y el voltaje de acá va a ser el mismo que el de acá porque todo está en paralelo. Entonces, ahí tenemos que el voltaje y el voltaje B es el mismo el de la fuente, que son los 48 voltios, ¿sí? Después, ya al saber el voltaje A y el voltaje B, lo que hacemos es calcular la corriente A y la corriente B, donde la corriente A dio 12 amperios y la corriente B dio 4 amperios.
Eh, ya al hallar la corriente de la resistencia A y la resistencia B, entonces ya tenemos el voltaje y ya tenemos la resistencia, entonces lo que hacemos hallar es la corriente. Ya sabemos, ya sabemos de por sí la corriente que corre por acá y la corriente que corre por acá, que sería la corriente A y la corriente B. Por ley, también tenemos entonces que la resistencia 1 y 3 están en serie, por lo que reciben los mismos valores de la corriente A. 1 y 3 están en serie y reciben los mismos valores de la corriente A, que son 2 amperios y 2 amperios, que ya lo hallamos anteriormente. Y la resistencia 5 y 7 ohmios están en serie, por lo mismo reciben los valores de la resistencia de la corriente IB, que son 4 amperios y 4 amperios. La corriente IB y en la misma esta corriente que pasa y por lo que está en serie. Sus voltajes se hallan por ley de Ohm. Entonces, el voltaje de la resistencia 1, ya sabemos que son 12 voltios por 1 ohmio. El voltaje 3 son 12 voltios por 3 ohmios. Y el voltaje de 7 ohmios es igual a 4 voltios por 7 ohmios, que lo tenemos evaluado. Y el voltaje 5 y el voltaje de la resistencia de 5 ohmios de 4 voltios por 5 ohmios, que son igual a 20 voltios.